Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, el suscrito diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta 64ª legislatura, y con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 116, las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 229, los párrafos segundo, cuarto y séptimo del artículo 229 y el artículo 229 bis. Se derogan la fracción primera del artículo 229 y el artículo 230 bis y se adiciona el artículo 246 bis, todas estas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tlaxcala en materia de feminicidio. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como propósito precisar y actualizar diversas hipótesis en materia de feminicidio, con base en el siguiente contexto. Los asesinatos de mujeres en nuestra entidad, como Fanny, Sonia, Ceci, Ana Laura, Janet y otros muchos más ocurridos en los últimos meses y años, se suman a los casos de violencia extrema por razones de género que han venido padeciendo las mujeres y que deberían ser investigados y resueltos como feminicidios. Pero a la fecha, estos casos siguen ocurriendo sin resultados claros y concretos, generándose un ambiente de desconfianza y de percepción de incapacidad hacia la autoridad ministerial y a la Procuraduría, por lo que resulta obligado plantear un mayor soporte al marco legal aplicable para la investigación y la configuración de este tipo de delitos, así como la implementación de sanciones proporcionalmente más severas, tendentes a erradicar la violencia contra las mujeres en Tlaxcala. El incremento de muertes dolosas de mujeres junto a la trata de personas en la entidad generó que el 18 de agosto del 2021 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, en coordinación con el Gobierno del Estado, declararan la alerta de género en los 60 municipios de la entidad, lo cual es un signo alarmante de la violencia hacia las mujeres que sigue suscitándose en el Estado. La desigualdad y la misoginia que aún se encuentran presentes en nuestra sociedad ha provocado que, de acuerdo con datos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exista un incremento del 148% en los delitos cometidos contra las mujeres tan solo en los primeros 4 meses del 2022. Se reportaron 186 carpetas de investigación por violencia de género ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales son independientes a 131 carpetas de investigación por violencia familiar que se tienen reportadas. La organización Mujer y Utopía C ha referido que hasta el mes de mayo del presente año se tiene registro de 10 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales 4 se calificaron como homicidios dolosos, 5 como culposos y solo 1 se le tomó como feminicidio. Estas cifras forman parte de las 216 muertes violentas de mujeres en Tlaxcala registradas por este tipo de organizaciones civiles durante el periodo del 2008 hasta la fecha. Pero no todos los casos se han reconocido por parte de la autoridad investigadora como feminicidios. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fue reconocido internacionalmente por primera vez en la Comisión Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belém do Pará, en 1994, y más tarde también sería reconocido en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, en China. En sintonía, el 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fijó el que quizás sea el antecedente más importante para tratar asuntos legales sobre violencia de género en México, pues en el litigio que presentó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC, y otras organizaciones promujeres en contra del Estado mexicano por la muerte violenta y sádica de 3 mujeres en Chihuahua, en noviembre de 2004, la Corte hizo responsable al Estado mexicano por la desaparición y muerte de Claudibet, Esmeralda y Laura Berenice, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura y violencia sexual en Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. En la sentencia se determinó que todo homicidio con saña y violencia físico o sexual debía considerarse como un asesinato por razón de género en contra de una mujer y por tanto debía considerarse como feminicidio. Además, fijó los parámetros para determinar, prevenir, investigar y castigar la violencia de género en México.
Gracias al establecimiento del principio constitucional de convencionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha fijado importantes precedentes a través de la implementación de criterios internacionales establecidos por organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para eliminar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, de los cuales resalta la resolución en el juicio de amparo de revisión 554/2013, el caso Mariana Lima, donde el máximo tribunal constitucional obliga a las autoridades competentes a la investigación con perspectiva de género para todo asesinato violento de una mujer, a fin de establecer el contexto de la violencia generado antes, durante o después de haberse cometido el delito, así como determinar la verdad histórica de lo sucedido. En función de estos y otros criterios internacionales y nacionales que determinan la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, en Tlaxcala hemos asumido ese compromiso con acciones concretas, generando instrumentos legales con perspectiva de género, con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, buscando salvaguardar tanto su integridad física como el pleno ejercicio de los derechos humanos que le corresponden. En este contexto de incremento de muertes dolosas de mujeres ante los escasos resultados que dan certeza a las investigaciones y que hagan funcional los objetivos preventivos, persecutorios y sancionadores de la legislación penal, es que resulta pertinente plantear el perfeccionamiento y la actualización de las hipótesis por las que se considera la muerte dolosa de una mujer como feminicidio previstas en el artículo 229 del Código Penal. Elementos que se plantea reformar. Primero, la fracción primera del citado artículo 229 vigente establece que una de las circunstancias por las que se considera la tipificación del delito de feminicidio es que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión hacia las mujeres. La iniciativa que presento propone derogar esta fracción primera del artículo 229, toda vez que la hipótesis conlleva un elemento eminentemente subjetivo consistente en el sentir o en el pensar del victimario, lo cual resulta extremadamente difícil de investigar para integrar debidamente los elementos del delito, pues implica compenetrarse a lo más profundo del pensamiento, lo que resulta prácticamente imposible de hacer. El odio o aversión es parte de la subjetividad del victimario, lo cual solo podría demostrarse vinculando esa idea con algunos elementos materiales que conlleven a demostrar plenamente el odio o la aversión. Sin embargo, pese a que pueda considerarse todo el contexto entre víctima y victimario, de donde destaquen algunos elementos materiales que demuestren, por ejemplo, que hubo acoso o violencia de diverso tipo hacia la víctima, no implica necesariamente la existencia de odio o aversión, pues incluso podría tratarse de un caso de enamoramiento con una fijación enfermiza hacia una mujer, lo que significa que no necesariamente existía odio o aversión. En este sentido, lo que debe cobrar preeminencia para tipificar el delito de feminicidio es la forma y las circunstancias materiales en que ocurre la muerte dolosa y violenta de una mujer, lo cual está considerado en los subsecuentes supuestos previstos en el mismo artículo 229, que especifican de forma concreta y material cómo considera la ley la tipificación del delito. Lo que debe de prevalecer para tener por tipificado el delito de feminicidio es considerar el principal bien jurídico a proteger, consistente en la vida de la mujer, independientemente de la maquinación psicológica del victimario, lo cual, en todo caso, tendrá una correspondencia con la forma y con las circunstancias materiales en las que ocurre el crimen. Lo anterior significa que la presente iniciativa plantea simplemente lo que la doctrina determina y define como el elemento objetivo del delito o hecho para el caso del homicidio, ahora considerado para el caso de feminicidio. Esto es, que haya una conducta consistente en una acción u omisión que implicará un resultado material, consistente por su parte en la privación de la vida de una mujer en circunstancias específicas previstas en el artículo 229 a partir de la fracción segunda. En consecuencia, la iniciativa radica cualquier interpretación subjetiva en la comisión del delito de feminicidio para determinar su tipificación al configurarse el elemento objetivo, que es la muerte de una mujer producida por una acción u omisión con un nexo causal. Segundo elemento o hipótesis a reformar. La vigente fracción segunda del artículo 229 determina que una de las circunstancias para tener por cometido el delito de feminicidio es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La sola referencia a la existencia de violencia sexual en cualquiera de sus formas limita la posibilidad de extender la causal de feminicidio cuando sin mediar violencia sexual ocurra la muerte de una mujer, pues no necesariamente la agresión va acompañada de violencia sexual, sino simplemente de violencia física.
Desde luego, se puede extender el concepto de violencia a otras de sus connotaciones, y no solo al de violencia física, pero esta, junto con la violencia sexual, son los tipos de violencia que pueden dejar huellas materiales que demuestren la existencia del dolo en la muerte de una mujer, como elemento material para tener por integrados los elementos del delito de feminicidio en su fase investigadora. Es indudable, además, que de la violencia sexual, la violencia física por sí misma puede implicar la configuración del delito de feminicidio, pues las lesiones que pueda tener la víctima en diversas partes de su cuerpo deben prefigurar la razón de género en la muerte de la mujer, considerando que no suele ser el ánimo sexual manifestado en la víctima lo que puede conllevar a tipificarlo como feminicidio. En este sentido es que la presente iniciativa plantea adicionar el concepto de violencia física al de violencia sexual, estableciéndose que, para tener por adecuada la conducta delictuosa al tipo de feminicidio, la víctima presente signos de violencia física o de violencia sexual de cualquier tipo. Tercer elemento a reformar. La vigente fracción tercera del artículo 129 establece que se configura el delito de feminicidio cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida. La iniciativa que se presenta pretende adicionar a esta hipótesis específica que conlleva la vejación del cadáver de la víctima, el que también se configure el delito de feminicidio cuando en el cuerpo de la víctima, una vez ocurrida la muerte, se realicen por el victimario actos relacionados con la necrofilia. Se han presentado casos donde la comisión del delito también presenta la realización de prácticas sexuales en el cadáver de las mujeres con formas concretas de necrofilia y que conllevan un tipo de odio o resentimiento hacia el género femenino que en la psique del victimario, y dicho odio se manifiesta también en la vejación sexual del cadáver. El término científico de necrofilia fue establecido en 1901 por el doctor Alexis Sepaular y se caracteriza por un tipo de patología sexual que consiste en la excitación erótica causada por la contemplación, contacto, mutilación o la evocación mental de un cadáver. Sin embargo, desde su clasificación se ha considerado una filia sádica, pues el victimario muchas veces mata primero a la víctima para después violarla o sodomizarla. Este tipo de acciones refleja claramente el repudio hacia el género femenino, así como una concepción retrógrada sobre los roles de género, cuyo desarrollo se da en un entorno de desigual valor social en función del sexo y de estereotipos, e interponiendo un sistema de dominación y de claro sometimiento en contra de la mujer, por lo que es necesario establecer con claridad su relación con el feminicidio y, en consecuencia, con su penalización. Por ello, en la iniciativa se propone la adecuación del tipo de feminicidio, adicionando que cuando sin mediar necesariamente violencia física o sexual o sin que se haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, el victimario realiza en el cadáver de su víctima actos de necrofilia. Cuarto elemento a reformar. En la fracción cuarta del artículo 129 del Código Penal Local se establece que habrá feminicidio cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Sin embargo, la violencia hacia las mujeres no se encuentra únicamente en los ámbitos familiar, laboral o escolar que establece actualmente el tipo penal, sino que existen otros ámbitos donde se puede presentar la violencia precedente al feminicidio. El artículo 6 de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala enumera y establece los posibles tipos de violencia de las que puede ser víctima las mujeres: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política en razón de género, violencia contra sus derechos reproductivos, violencia cibernética y cualquier otro tipo de violencia susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Tipos de violencia que pueden presentarse, entonces, en diversos ámbitos. La violencia política en razón de género puede ocurrir al interior de los partidos políticos o fuera de ellos, en una relación simbiótica entre víctima y victimario ocurrida en el amplio espectro de la política, que puede ser aparte de las relaciones intrapartidarias, que se dan también de las que se dan entre gobernantes y gobernados, o entre gobernantes entre sí, o en cualquier otra donde medie alguna actividad política. También puede suceder que en el caso de la violencia cibernética, el victimario no sea necesariamente un familiar, un superior o un compañero de trabajo, y en este caso la violencia no necesariamente ocurre ni en el trabajo, ni tampoco en la escuela o en el seno familiar, pues por lo común este tipo de violencia ocurre en una relación exclusiva o casi exclusiva entre el victimario y la víctima en un ambiente meramente privado. Es por ello que constreñir a los ámbitos familiar, laboral y educativo los precedentes de violencia del feminicidio es limitar los alcances del tipo penal, por lo que debiera tenerse por configurado el delito de feminicidio. En este sentido, la presente iniciativa pretende reformar la citada fracción cuarta, estableciendo de manera genérica
que se tendrá por configurado el delito de feminicidio cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia de las que se encuentran previstas enunciativamente en el artículo 6 de la ley que garantiza a las mujeres una libre de violencia en el estado de Tlaxcala y que ponga en riesgo la integridad física de la víctima. Debe señalarse que la iniciativa mantiene la parte final del tipo que dice que ponga en riesgo la integridad física de la víctima, pues puede haber antecedentes de violencia que no necesariamente pongan en riesgo la integridad física de la víctima, como puede ser la violencia patrimonial, económica o la política, que en todo caso producirá otro tipo de daño. Igualmente es de hacerse notar el momento en que se presenta la violencia que se establece en la fracción cuarta es antes de ocurrir la muerte, ya que se trata de antecedentes o datos de violencia, los cuales tendrán que ser investigados y armonizados conforme al contexto de violencia en que haya presentado la víctima. Quinto elemento a reformar. La fracción quinta del artículo 229 actualmente establece que se tendrá por tipificado el delito de feminicidio cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. La iniciativa pretende, para una mejor técnica jurídica, el que a esta fracción se le integre lo que actualmente preceptúa el artículo 230 bis, en el sentido de que a quien prive de la vida a una mujer, sea su cónyuge, concubina o haya mantenido con ella alguna otra relación de pareja permanente, con consentimiento de esa relación se le considerará feminicidio y se estará lo dispuesto en el artículo 229 de este Código. En este sentido, la referida fracción 5 integraría lo dispuesto en el artículo 230 bis, proponiendo se establezca que habrá feminicidio cuando la víctima sea la cónyuge, concubina o el victimario haya mantenido con ella alguna otra relación de pareja o sentimental, afectiva o de confianza. Debe hacerse notar que la hipótesis que se plantea comprende dos tipos genéricos de relación entre la víctima y el victimario. Uno, la que ocurre cuando son cónyuges, concubinos o mantuvieron una relación de pareja. Y el otro, cuando esa relación, sin ser necesariamente de pareja, fue simplemente sentimental, afectiva o de confianza. Con esta adición a la citada fracción 5, resulta innecesario el mencionado artículo 230 bis, por lo que se propone sea derogado. Sexto elemento a considerar. La fracción sexta del mencionado artículo 229 establece la existencia del feminicidio cuando existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima. La presente iniciativa propone adicionar al concepto amenazas el que éstas ocurran de manera directa o indirecta hacia la víctima. Las amenazas de las que pueden ser sujetas las víctimas de feminicidio, si bien en el texto vigente no tiene ningún calificativo, es decir, en una interpretación laxa, se infiere que las amenazas pueden ser directas hacia la víctima o que las mismas pueden ser a través de diversos medios o sujetos. Sin embargo, tratándose de interpretaciones en derecho penal, cuando contienen una interpretación benéfica para el sujeto activo, solo benefician a éste, es decir, al victimario, en detrimento de la víctima y de los familiares de ésta, de tal manera que es preferible especificar claramente los conceptos en los tipos penales a efecto de que no haya duda sobre lo que se pretende normar. De esta manera, establecer textualmente que las amenazas pueden ser directas o indirectas hacia la víctima para la configuración del delito de feminicidio no deja lugar a interpretaciones que ante un hecho delictuoso tan recriminado y por una interpretación benevolente que pueda caber en las manos de un juez, dejen sin el castigo adecuado a algún victimario o en el peor de los casos quede impune algún crimen cometido en contra de una mujer. Séptimo elemento. En la iniciativa se propone reformar el párrafo segundo del mismo artículo 229, que determina actualmente que a quien comete el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y multa de 2,000 a 5,000 días de salario mínimo. Se plantea en esta iniciativa incrementar la pena mínima de 40 a 45 años de prisión, manteniendo la prisión máxima de 60 años, e igualmente se propone armonizar la sanción multa de salarios mínimos para este tipo de sanciones a unidades de medida de actualización, las UMAS. Las sanciones que se previenen por cualquier conducta delictiva, además de tener como finalidad un castigo que la sociedad impone a quien delinque, buscan también inhibir la comisión de delitos con la posible imposición de penas más severas, de tal manera que éstas sean una forma de disuadir la comisión de los delitos. Como se ha mencionado en el contexto de la presente iniciativa, la violencia hacia las mujeres por su condición
de ser mujeres, se ha visto agravada en los últimos años, surgiendo innumerables protestas de familiares de víctimas y de grupos de activistas, a los que se suma un repudio generalizado a este tipo de delitos. Hasta cierto punto, protestas que resultan impotentes por los pocos avances que se presentan en las investigaciones. Si bien las sanciones que actualmente se establecen en la legislación penal de Tlaxcala aplicable a quienes cometen feminicidios resultan proporcionales, también es cierto que no han sido del todo disuasivas ante la vertiente de feminicidios, desapariciones y violencia hacia las mujeres y niñas. Es por ello que en la presente iniciativa se plantea el incremento mínimo de la penalidad en 5 años y por lo que hace a las multas, las cuales están tasadas en salarios mínimos, se propone se establezcan en unidades de medidas de actualización que oscilan de 4,000 a 10,000 días de salario mínimo. Octavo elemento a considerar. La presente iniciativa plantea reformar el párrafo cuarto del mismo artículo 229 del Código Penal de Tlaxcala, en el que actualmente previene que, en el caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas de homicidio. Son recurrentes las inadecuadas investigaciones ministeriales que buscan esclarecer asesinatos de mujeres que presentan signos de violencia, ya que en la mayoría de los casos los agentes del Ministerio Público asumen una actitud escéptica o indiferente hacia la problemática que plantea la muerte de una mujer. Es decir, asumen inicialmente la muerte como dolosa y la muerte de la mujer como homicidio, como si fuera una muerte más, sin implementar la perspectiva de género desde el momento mismo en que tienen conocimiento de la muerte de la mujer. Pues por el simple hecho de que la víctima es una mujer cuyo género ha sido históricamente violentado y discriminado, es que debiera instrumentarse desde el inicio de la investigación el análisis de todo contexto en torno a la víctima con perspectiva de género y en consecuencia como la probable comisión de un feminicidio. El asumir la perspectiva de género y establecer desde un inicio en las carpetas de investigación por el delito de feminicidio implica salvaguardar, por un lado, todos los indicios y elementos probatorios encontrados en la escena del crimen, y por otro lado, aunar a la investigación el posible contexto de violencia en que ocurrió el crimen. Investigar con esta perspectiva desde el inicio resultará esencial para confirmar finalmente la comisión de un feminicidio, o bien reclasificar posteriormente el delito como homicidio sin que los elementos de prueba así lo demuestran. Tratándose de la presente iniciativa de una reforma legal de manejo dogmático de conceptos, desde luego resulta recurrente señalar que la perspectiva de género, independientemente de las diversas concepciones que sobre ella puedan tenerse, la que prevalece en esta iniciativa es la establecida en la fracción sexta del artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual determina que perspectiva de género es el concepto que se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como a las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Actualmente, el no asumir la investigación desde un inicio con perspectiva de género coloca a los familiares de las víctimas en una posición de desigualdad procesal, pues la coadyuvancia con el Ministerio Público que puede tener en el curso de la investigación es meramente declarativa, lo que propicia que se desarrollen frágiles cargas de la prueba que no permiten fincar, ya no digamos la culpabilidad del sujeto activo, sino incluso determinar que efectivamente ocurrió un feminicidio. Y esto a su vez provoca que los jueces no puedan emitir sentencias claras, con certeza y proporcionalmente adecuadas a la comisión del delito. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso, las autoridades investigadoras deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Además, en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Sin la perspectiva de género, los feminicidios son descartados desde el inicio de la investigación y solo logran encuadrarse, en el mejor de los casos, como homicidios, al no demostrarse la muerte dolosa de la mujer por razones de género. En el peor de ellos, los sujetos activos son puestos en libertad por falta de elementos que los vinculen al delito o por violaciones a sus derechos, debido a procesos que ocurren durante su detención o durante todo el procedimiento.
Establecer la perspectiva de género desde que el Ministerio Público tiene el conocimiento de la muerte dolosa de una mujer no vulnera los derechos procesales del victimario, del sujeto activo, como por ejemplo, no se viola su presunción de inocencia, pues este es un derecho respecto al posible victimario, pero la investigación e integración inicial de los elementos del delito tiene la finalidad de establecer la existencia del hecho delictuoso, en este caso, la muerte violenta de una mujer como feminicidio. De esta manera, en el caso que nos ocupa, el asumir la perspectiva de género desde el inicio de la investigación no resulta discriminatorio, porque a. La perspectiva de género y, consecuentemente, investigar desde un principio la muerte dolosa de una mujer como feminicidio tiene una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida. Legítima en cuanto a que reivindica al género femenino históricamente vulnerado. Objetiva, pues busca establecer la tipificación material de un delito concreto, doloso, donde la víctima es una mujer. Constitucionalmente válida, toda vez que se trata de la investigación para acreditar los elementos del delito en la fase de investigación sin que se vulnere ningún otro derecho. Antes bien, actualiza lo dispuesto por el artículo 21 constitucional respecto a que el Ministerio Público es quien investiga los delitos, en este caso, estableciendo la obligación de hacerlo desde una perspectiva de género. B. Se trata de una medida racional, es decir, se trata de una medida procedimentalmente lógica o razonable para establecer la existencia del cuerpo del delito de feminicidio, por lo que su finalidad es determinar este delito con la preservación de todos los elementos o indicios de prueba desde el inicio de la investigación con una perspectiva de género. C. Investigar desde un principio la muerte dolosa de una mujer como feminicidio es una medida proporcional y objetivamente válida, toda vez que no atenta con ningún otro derecho, en particular con la presunción de inocencia. Debe decirse que otra cuestión es el fijar la responsabilidad del victimario y establecer de manera definitiva dicha responsabilidad en la sentencia. Esto es, la fase investigadora contempla la acreditación del hecho material, lo cual, conforme se ha venido señalando, debe ser con perspectiva de género en la medida en que se tengan los indicios sobre alguna de las hipótesis para tener por tipificado el delito de feminicidio. En este orden, la presente propuesta plantea adicionar al texto actual del mencionado párrafo cuarto del artículo 229, el que toda privación de la vida de una mujer, incluso aquellas que de manera inicial parecieran no haber sido causadas por motivos criminales como suicidio y accidentes, deben ser investigadas como un probable feminicidio con perspectiva de género, entendida esta en los términos que establece la fracción sexta del artículo quinto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Noveno elemento a reformar. El párrafo séptimo del referido artículo 229 del Código Penal determina actualmente que en el caso del feminicidio la pena se agravará hasta en una tercera parte cuando la víctima sea menor de edad, se encontrare en estado de gravidez, sea persona discapacitada o adulta mayor, así como en los casos en que el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. La iniciativa propone una adecuación, en el sentido de que el agravamiento de la pena también deba ocurrir en los casos en que la víctima sea la cónyuge, la concubina, o el victimario haya mantenido con la víctima alguna otra relación sentimental o de pareja afectiva, de confianza o de parentesco. Si de por sí ya es altamente reprochable la muerte violenta de una mujer y dolosa, lo es más cuando se ha tenido entre la víctima y el victimario una relación más íntima y personal. De tal manera que el agravamiento de la pena, al demostrarse dicha circunstancia, no solo es proporcional a la comisión del delito y a la relación personal sostenida, sino que también corresponde al hecho de que buena parte de los feminicidios tiene como victimarios a sujetos con ese tipo de relaciones íntimas y personales, pues debe destacarse que la violencia en contra de las mujeres ocurre en cualquier ámbito, pero de manera particular se presenta entre las relaciones familiares y afectivas. Además, este agravamiento de la pena es acorde con lo que actualmente estipula el Código Penal y que la presente iniciativa propone se armonice con la fracción quinta del propio artículo 229. Décima hipótesis a reformar. La presente iniciativa propone reformar el artículo 129 bis del Código Penal en dos sentidos. Uno, derogando la parte que establece que para el agravamiento de la pena debe existir una relación sentimental, afectiva, de confianza o de parentesco, lo que ya ha sido propuesto en esta misma iniciativa para ser incorporado al párrafo séptimo del artículo 229, por lo que quedaría subsistente la parte actualmente vigente que establece el agravamiento de la pena cuando entre la víctima y el victimario haya existido una relación que implique subordinación o superioridad.
La otra parte consiste en incrementar la pena mínima de 40 a 45 años de prisión y establecer una multa de 5,000 a 10,000 unidades de medida y actualización cuando haya ocurrido precisamente esa relación de subordinación o superioridad, suprimiéndose también en la propuesta la clasificación enunciativa de la relación laboral, docente o cualquier otra, pues se considera que basta que entre el victimario y la víctima se haya dado esa relación de subordinación o superioridad sin importar el ámbito. 11º elemento a considerar. La iniciativa contiene la propuesta de adicionar al artículo 246 bis un tipo penal específico relativo a la ayuda o inducción al suicidio de una mujer, toda vez que se presentan casos en que debido a la violencia ejercida en contra de una mujer se le ha inducido, por no decir obligado, al suicidio, sin que haya responsabilidad alguna para el incitador o inductor. La violencia ejercida sobre la mujer solo es un presupuesto del suicidio, ya que suele ser tanta la presión por dicha violencia en cualquiera de sus manifestaciones que el prestar auxilio, inducir u obligar al suicidio de una mujer solo es la parte final de toda una forma de agresión constante y sistemática hacia la propia mujer, que al final de cuentas lo que se busca, consciente o inconscientemente, es causarle daño, en este caso la muerte dolosa disfrazada de suicidio. En este sentido, la iniciativa propone adicionar un artículo 246 bis que establezca que cualquier persona que ayude, preste auxilio, induzca u obligue a una mujer al suicidio, se le impondrá una pena de 2 a 24 años de prisión y una multa de 500 a 2,000 unidades de medida de actualización cuando el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia, o bien que el sujeto activo se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima. 12º elemento a considerar. Finalmente, la iniciativa que se presenta propone incluir el delito de inducción al suicidio de una mujer una vez que se acreditaron los componentes de género dentro de los delitos que el párrafo segundo del artículo 116 del Código Penal los considera como un aspecto de imprescriptibilidad. Esta propuesta es acorde con el hecho de que dicha disposición penal de imprescriptibilidad se considera ya el feminicidio, por lo que resulta pertinente que en el caso de la inducción al suicidio de una mujer también deba tener dicha clasificación. En función de las consideraciones expuestas, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se reforman el párrafo segundo del artículo 116, las fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 229, los párrafos segundo, cuarto y séptimo del artículo 129 y el artículo 229 bis. Se derogan la fracción primera del artículo 229 y el artículo 230 bis, y se adiciona el artículo 246 bis. Todas estas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar de la siguiente manera. Artículo 116, efectos y características de la prescripción. Se agrega párrafo segundo. Los delitos de homicidio doloso, feminicidio, inducción al suicidio previsto en el artículo 246 bis de este Código, violación, secuestro, trata de personas, robo previsto en el artículo 328, fracciones primera y segunda de este Código, los cometidos con medios violentos como armas y explosivos, la tentativa punible de los delitos mencionados son imprescriptibles. Artículo 229. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. Fracción primera se deroga. Fracción segunda, la víctima presente signos de violencia física o sexual de cualquier tipo. Tercero, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, así como la ejecución de actos relacionados con la necrofilia. Cuarta, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia de las previstas enunciativamente en el artículo 6 de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, que pongan en riesgo la integridad física de la víctima por parte del activo. Quinta, cuando la víctima sea la cónyuge, concubina o el victimario haya mantenido con ella alguna otra relación de pareja o sentimental, afectiva o de confianza. Sexta,
existan datos que establezcan cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Séptima y octava quedan como están. Párrafo segundo. A quien comete el delito de feminicidio se le impondrán de 45 a 60 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 días de unidades de medida y actualización. Párrafo cuarto. Toda privación de la vida de una mujer, incluso aquella que de manera inicial pareciera no haber sido causada por motivos criminales como el suicidio o los accidentes, debe ser investigada con perspectiva de género y como probable feminicidio, entendida aquella en los términos que establece la fracción sexta del artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En el caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Quinto y sexto quedan igual. Séptimo, la pena se agravará hasta en una tercera parte cuando la víctima, en relación con el victimario, sea la cónyuge, la concubina o haya mantenido con ella alguna otra relación sentimental o de pareja, afectiva o de confianza o de parentesco. O bien sea menor de edad, se contrae en estado de gravidez, sea persona discapacitada o adulta mayor, así como en los casos en que el sujeto activo sea un servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. Artículo 229 bis. Si entre el activo y la víctima existió una relación que implique subordinación o superioridad y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se impondrán de 45 a 60 años de prisión y una multa de 4,000 a 8,000 unidades de medida y actualización. Artículo 230 queda como está. Artículo 230 bis se deroga y se adiciona el artículo 246 bis. Cualquier persona que ayude, preste auxilio, induzca u obligue a una mujer al suicidio, se le impondrá una pena de 12 a 24 años de prisión y una multa de 500 a 2,000 unidades de medida y actualización cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de las previstas en el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cometida por el sujeto activo contra la víctima. 2. Que el sujeto activo se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala y Xicoténcal, a los 29 días del mes de septiembre de 2022, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Quiero hacer un reconocimiento y agradecer al colectivo Mujer y Utopía y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio por sus aportaciones, de manera muy especial a las maestras Edith Méndez Aguazzi y María del Carmen Mazarraza Corona, quienes estuvieron muy de cerca en esta iniciativa. También de manera muy especial a la exdiputada local Patricia Centeno, quien planteó de manera inicial esta idea, a las exdiputadas Leticia Valera y Heréndira Jiménez, quien también estuvieron acompañando y haciendo aportaciones a esta iniciativa, que espero pueda ser considerada por mis compañeras y compañeros diputados y que se abra el diálogo y la discusión ante este tema tan lacerante, tan triste y deprimente que sigue ocurriendo en Tlaxcala. Es cuanto, Presidenta.